Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 41 al verso 52. Y leemos a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Cuando uno trabaja con la historia cronológica de Jesús, uno descubre que hay unos baches, unos silencios enormísimos entre unas etapas y otras. Como por ejemplo, uno escucha el planteamiento del nacimiento de Jesús, y básicamente el planteamiento del nacimiento de Jesús se queda en el pesebre. Y luego de ello queda un silencio, queda un vacío narrativo, y vuelve de nuevo entonces el hecho, la narrativa a presentar a Jesús ya a la edad de 12 años. Vuelve de nuevo un silencio, y entonces aparece posteriormente la narrativa de Jesús a la edad de 30 años. Hay muchos especuladores que han pretendido de alguna manera buscar alguna información y presentar alguna información con respecto a esos silencios y a esos baches. Y algunos los han ubicado a Jesús por allá por las pirámides, otros los han puesto a pasear por los marcianos y a recibir instrucciones de seres extraterrestres, y con toda honradez y con toda honestidad, sin entrar en menoscabo de las personas que puedan escribir sobre esos temas, pero ya sencillamente son planteamientos que rayan en lo supersticioso. Lo cierto es
que cuando se desarrolla la historia de Jesús, la historia de Jesús no comienza con su nacimiento. La historia del ministerio de Jesús comienza con su resurrección. Y de lo único que se predicó y de lo único que se enseñó por los primeros años de la historia de la vida de la iglesia primitiva, ese año 33, 34, 35, ese año 50, ese año 55, hasta básicamente el año 60, 62, 63, por ahí, todo lo que se hablaba, todo lo que se decía, todo lo que se planteaba de Jesús estaba orientado y enfocado solamente en su resurrección. El mensaje de la resurrección era el único mensaje que ocupaba todo el pensamiento teológico de la iglesia en esos primeros años. Pero desde luego llegó el momento en que la iglesia tenía que dar otra información con respecto a Jesús, y se dieron entonces a la tarea de averiguar en cuanto a su nacimiento se refiere. Desde luego, si con la resurrección de Jesucristo se habían encontrado cosas maravillosas y extraordinarias, con el descubrimiento del nacimiento de Jesús, lo que se encontraba prácticamente era mayor en grado superlativo, a tal punto que los escritores sinópticos empezaron a descubrir que con el nacimiento de Jesús se cumplieron cientos de profecías antiguo testamentarias. ¿Cómo se hizo el trabajo? Pues el trabajo se hizo basado básicamente en tres fuentes. Número uno, la fuente genealógica que aparecía en la biblioteca del Sanedrín. Esa es una fuente. La segunda fuente era la fuente de la gente que pudo haber sido testigo de su nacimiento. Y la tercera fuente lo dice bien claro Lucas. Lucas dice aquí con perfecta claridad: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo que quiere decir es que cuando la iglesia primitiva se dio a la tarea de escribir sobre el nacimiento de Jesús, María fue una de las fuentes a las que ellos acudieron para conocer qué tal, cómo fue el nacimiento, cómo fue la anunciación, cómo fue el tiempo en que los magos de Oriente llegaron, los pastores llegaron, cómo fue el tiempo de su ministración y de su ministerio. Y a mí personalmente me hace sentido pensar que muy probablemente la historia que yo les estoy contando en la mañana de hoy está relacionada con una de las cosas que María, la madre de Jesús, contó de él. ¿Y qué contó? Pues ella contó la gran experiencia vivida en Jesús cuando tenía 12 años de edad. ¿Y por qué esto es importante? Pues esto es importante porque la ley judía exigía que todo adulto que viviera a menos de 25 kilómetros de Jerusalén, en la fiesta de la Pascua tenía que estar presente. Y la ley inclusive requería que aquellos que vivían lejos, por lo menos una vez en su vida, tenían que venir a la fiesta de la Pascua de Jerusalén a celebrarla. Desde luego, como José y María vivían dentro del radio de los 25 kilómetros, era obligatorio para ellos todos los años, ir a Jerusalén a celebrar la Pascua.